Iglesia, muy buenos días. Qué bueno poder estar conectados otra vez como cada domingo. El día de hoy estamos vísperas a recibir el 25 de diciembre, que es el tiempo en el cual celebramos, recordamos el nacimiento de Jesucristo. Obviamente sabemos que no nació el 25, pero es una muy buena fecha para poder celebrarlo y reconocer el impacto que Jesús tuvo en nuestra vida y compartirlo con otros de distintas formas, como el hablar de Jesús, como el dar ayuda a aquellos que lo necesitan. Mis amados, el día de hoy tenemos un servicio especial y me encantaría que puedas permanecer conectado para lo que Dios quiere hacer a lo largo y ancho de este servicio. Quiero saludar a aquellos que nos están conectándose, que nos visitan por primera vez en este servicio online. Quizás el día de hoy Dios pueda transformar tu vida para bien y no te lo imaginaste, así que quédate conectado el día de hoy con nosotros. Saludar a nuestros hermanos de la iglesia de Manchay, de la iglesia de Miraflores y de las futuras iglesias que se irán abriendo a lo largo de este tiempo que creo yo que Dios nos ha confirmado que tenemos que avanzar más hacia adelante. Antes de comenzar, me encantaría por favor que prepares el ambiente, me encantaría que prepares absolutamente todo para recibir el servicio de hoy, domingo, víspera de Navidad, víspera de esta fiesta de celebración. Prepárate para lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Ponte de pie y quiero que conmigo digas: estoy listo para adorar. Repite conmigo: estoy listo para adorar. Pues si estás listo para adorar, quiero invitarte a que te prepares a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a cantar al Señor. Celebremos, iglesia, celebremos a nuestro Salvador. Amén. Cántale junto con nosotros. razón para celebrar, para estar alegres el día de hoy, que nuestro Dios envió a un Salvador por amor a ti y a mí, que le envió a Cristo Jesús, y podemos recordarlo ahora,
y podemos alegrarnos juntos y celebrar, como dice su palabra en Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Cristo, ese es Cristo. Aquel que, como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Adoremos a nuestro Señor.
alabanza, Señor. Nadie más, nada más se merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Adórale, adórale, iglesia, adora al que vive, adora al que reina. Él es bueno, gracias, Padre. Amén. En tiempos difíciles, en tiempos donde quizás estamos siendo probados, en tiempos de desierto, en tiempos donde de repente hemos sufrido ciertas crisis emocionales, existenciales, crisis económicas, incluyendo hemos experimentado de repente una crisis social, yo creo que uno de los grandes pecados, uno de los grandes errores que cometemos es que en esos momentos tentamos a Dios. Y esto les menciono de arranque porque cuando vivimos tiempos difíciles, normalmente miramos al cielo para buscar una respuesta, buscamos que Dios intervenga de forma divina, y cuando no lo vemos con nuestros ojos, muchas veces caemos en el pecado de tentar a Dios. Este año que ha pasado, este año que he vivido, realmente he sido bastante probado, he pasado muchos desiertos, como muchos que quizás perdieron trabajo, muchos que tuvieron problemas económicos, muchos que de repente al escucharme recordarán la pérdida de un familiar, de un ser querido, pues yo también lo experimenté durante este año junto con mi esposa. Una de las cosas en este año que solamente me recuerdo, no tanto fue los desiertos, no tanto fue las crisis o los tiempos difíciles o duros que nos tocó vivir como familia. Una de las cosas que realmente recuerdo durante todo este año es haberme recordado desde abril, mediados de abril, ten cuidado de tentar a Dios. Y es algo que me recordaba constantemente, ten cuidado de tentar a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque definitivamente cuando estamos en tiempos difíciles hay que tener mucho cuidado de tentar a Dios. Y yo te pregunto, ¿qué crees que significa tentar a Dios? Pues te lo responderé yo mismo. Tentar a Dios significa probar a Dios con el corazón incorrecto. Y esto es algo bastante importante que lo entendamos, porque a veces detrás de una crisis o delante de la crisis o después de la crisis está una oportunidad de crecimiento. Delante o después de un tiempo duro viene un tiempo hermoso de crecimiento. Pero lo que va a determinar que nosotros crucemos ese tiempo de crisis, pasemos la prueba, es que la pasemos con el corazón correcto, habiendo puesto nuestra esperanza en Dios. Y es que cuando nosotros tentamos a Dios, estamos dejando de creer en Él. Y ese es el principal error del tentar a Dios, que es dejamos de usar nuestra fe. Y la fe del creyente, mi amado que me está escuchando, la fe del creyente es realmente el fundamento más valioso e importante de nuestro evangelio. Es la fe en Jesús, y nuestra fe que nos puede llevar a hacer muchas cosas sacada de los pelos, muchas cosas que quizás para el mundo no es normal. Nuestra fe nos llevará muchas veces a hacer y a obrar no por vista, sino por lo que creemos que está en Dios. Y justamente es eso lo que quiero hablar, porque cuando hablamos de tentar a Dios también podemos dividirlo en tres acciones o actos que muchos cometemos cuando pasamos por eso. Porque cuando tentamos a Dios hacemos tres cosas, de tres de repente, que tiene que ver mucho con tentar a Dios, como por ejemplo, dudamos de su poder, como por ejemplo, punto 2, lo desafiamos, o como punto 3, nos quejamos. Y es que tentar a Dios tiene mucho que ver cuando dudamos de Él, cuando lo desafiamos y cuando nos quejamos de Él. Y estas tres áreas, esas tres dudas que hacemos, esas tres obras o acciones que hacemos o expresiones de nosotros mismos que hacemos delante de Dios, significa tentarlo. Por ejemplo, Israel en el desierto, Israel dudó del poder de Dios. Por más que Dios los había sacado de Egipto, por más que había abierto el mar para que ellos cruzaran, ellos dudaron de su poder más adelante. Luego vemos que lo desafiaron el poder de Dios, desafiaron lo que Dios podía hacer, y es por eso que esa generación, la primera y la segunda, no entraron a la tierra prometida. Vemos que ellos también se quejaban y murmuraban de Moisés y de Dios en el desierto. ¿Por qué?
Porque ellos estaban tentando a Dios. Y estas 3 acciones, estos 3 actos, lo hacemos muy a menudo, quizás muchos, cuando pasamos el tiempo de desierto. Por ejemplo, Israel en el desierto cayó en tentar a Dios. Es más, el pecado más grande por el cual Israel no entró a la tierra prometida fue que tentó a Dios y en pocas palabras lo desafió, se quejó y dudó de su poder. Mis amados, en tiempos como estos que hemos vivido de cuarentena, creo que muchos hemos sido tentados, valga la redundancia, a tentar a Dios. Porque quizás no vimos que Dios obró como queríamos, quizás no vimos que el Señor se mostró como quisiéramos. De repente vimos promesas caerse, negocios quebrándose, vimos de repente que la economía no alcanzaba, vimos la partida de un familiar o la pérdida de la paz emocional. Y muchos en esos momentos comenzamos a buscar a Dios, miramos al cielo buscando una respuesta divina y al no tenerla, muchos quizás comenzamos a dudar de Él. Muchos comenzamos de repente a dejar de creer en su poder, dejar de creer que Él podía hacerlo por nosotros. Hay muchos que quizás lo desafiaron diciéndole si realmente tú existes o haz esto para yo poder creer en ti o para poder tomar recién mi paso de fe. Pues eso también es tentar a Dios. Hay muchos que se quejaron de Dios, hay muchos que se quejaron de Él. Y quiero explicarte, ahorita voy a agarrar la Biblia, no te preocupes, que no está mal quejarse de la situación. No está mal decirle a Dios que te sientes aburrido de pasar la prueba. No está mal llorar, no está mal de repente renegar tú mismo, en tu casa y decir, ya me cansé de vivir así. Yo creo que eso es parte de lo normal. A nadie le encanta vivir en un tiempo difícil, a nadie le gusta perder un familiar, a nadie le gusta no tener dinero, a nadie le gusta pasar tiempos de crisis emocionales como la depresión, como de repente la ansiedad. Nadie quisiera estar en este lugar. Y yo creo que no está mal quejarnos delante de Dios y decirle, mira Señor, ya me cansé de vivir así, no tengo para la comida, no tengo trabajo, estoy harto de seguir así. Yo creo que esa forma de quejarnos no es mala. Vamos a darnos cuenta que en la Biblia el salmista se quejó muchas veces con Dios, pero le expresó su queja. El problema de quejarnos no es quejarnos de nosotros mismos, sino es cuando nos quejamos de quién es Dios. Es cuando le decimos, tú eres así, porque tú eres malo, porque tú hiciste eso. Es cuando comenzamos a quejarnos de su autoridad y de Él. Comenzamos a criticarlo. Eso definitivamente es quejarnos y obviamente eso es tentar a Dios. Y muchos en tiempo de desierto es exactamente ahí donde reaccionamos de esas 3 formas. O muchos dudamos, o muchos desafiamos a Dios, o muchos nos quejamos de Él. Y quiero explicarte bien algo que sucedió, que resume mucho esos 3 puntos, porque la familia de Lázaro era un hombre que tenía 2 hermanas, llamadas Marta y María. Y la Biblia habla acerca, en Juan capítulo 11, el momento en el cual Jesús llega tarde, cuando su amigo ya había muerto, ya había fallecido, estaba en una tumba. Jesús llega tarde, por más que ya había sido avisado con anticipación. Él llega justo cuando ya este hombre Lázaro estaba enterrado varios días. Y lo interesante aquí es que Marta, María, las hermanas se encuentran con Jesús. Y al verlo, en este capítulo 11 podemos darnos cuenta de que había mucha incredulidad, de que había mucho deseo de tentar a Jesús. Porque obviamente lo estuvieron esperando a Jesús. Prácticamente le decían, Señor, ¿por qué llegaste tarde, Jesús? ¿Por qué te demoraste tanto? Mi hermano ya está muerto. La Biblia dice que Jesús sufrió y lloró por Lázaro, porque vio el sufrimiento general. Pero lo que más me toca es que luego de eso las mujeres seguían dudando de Jesús. Tanto así que en el versículo 40 Jesús le respondió a una de ellas, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y esa respuesta de Jesús para mí es el fundamento anti tentar a Dios. Lo que le enfrenta a la tentación o el deseo de tentar a Dios, es creer a Dios a pesar de lo que no vemos. Esta mujer, esta familia de Lázaro, su hermano ya tenía días fallecido, ya su cuerpo estaba pudriéndose. Pero vemos que Jesús cuando llega, Jesús las mira y les dice, ey, un momentito, no digas más. En pocas palabras, las calles le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y para mí este es el mensaje el día de hoy. Quizás muchos de ustedes en este tiempo difícil han experimentado
momentos bastante duros. Y quizás yo estoy convencido que han visto la mano de Dios. Pues yo he conocido gente en la iglesia que dejó de trabajar, renunciaron al trabajo, los botaron. Pero he visto que después de esa renuncia y de salida, vino un tiempo de desierto. He acompañado a muchos de ellos o de ellas en ese proceso. Y he visto cómo Dios al final pudo bendecirlos con un trabajo, un lugar mejor. He visto cómo gente padeció problemas emocionales, crisis existenciales, pero luego de eso pude ver también cómo mucha gente se levantó por la gracia de Dios y Dios pudo restaurarlos. En este tiempo de crisis que hemos pasado, que nos deja el 2020, lo único que puedo decir es que Dios ha sido fiel y el mensaje que para mí realmente me queda en el corazón profundamente es: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Yo no sé si hasta el día de hoy tú sientes que en esta temporada tentaste a Dios dudando, quejándote o desafiándolo. Lo único que quiero decirte de arranque es que este mensaje no es para juzgarte, sino porque Dios puso en mi corazón compartir ese mensaje. Es porque hay esperanza para arrepentimiento y para volver a hacerlo. Volver a creer en un Dios que promete y que lo que promete lo cumple. Un Dios que lo que comienza lo termina. Un Dios que es un Dios de esperanza para nuestras vidas. Y quiero hablarte de esto. Ya te hablé de lo que significa tentar a Dios y te lo di de 3 expresiones o actos o acciones que nosotros hacemos. Pero quiero hablarte el cómo lo hacemos o en qué hacemos esto. Debido a que con la historia de Jesús vamos a darnos cuenta que Jesús fue tentado muchas veces por el hombre. Jesús fue tentado por los fariseos. Jesús fue tentado por la gente incrédula. Es más, no creían quién era y tentaron su poder, tentaron su identidad. Constantemente Jesús fue tentado. Pero ¿saben una cosa? En esta temporada yo recuerdo algo bastante especial, que antes de que Jesús comience su ministerio, la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto. Y quiero comenzar explicándote una vez más, o quiero explicarte este punto para poder quizás embolsar todo lo que Dios quiere que el día de hoy recibamos para ponerlo en práctica a partir de hoy. Antes de hacerlo, quiero recordarte, recuerda no tentar a Dios. Ok. Mateo 4, versículo 1 dice lo siguiente. El versículo comienza así, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó, después tuvo mucha hambre. Me encanta porque aquí dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y una de las cosas que yo me pregunto es: ¿por qué el Espíritu llevó a Jesús, al desierto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue llevado al desierto? Para ser probado. Es más, el propósito del desierto no fue el ayuno. El propósito del desierto fue para que Jesús sea probado. Y yo encontré 3 cosas importantes del propósito del por qué Jesús fue al desierto. La primera era porque Jesús ganó poder y autoridad sobre Satanás en esa tentación. La segunda es que Jesús comenzó a prepararse para lo que sería su ministerio, llenos de hombres que lo tentarían. Ya te explicaré un poquito más a continuación. Y tercero, escúchame bien, Jesús fue al desierto a ser tentado para demostrarnos el día de hoy a nosotros de que el tentador tiene un solo nombre y es Satanás. De que nosotros como hijos de Dios no nos corresponde tentar a Jesús, no nos corresponde tentar a Dios. No es nuestra función dudar, no es nuestra función desafiarlo, no es nuestra función quejarnos, porque esa es la función de Satanás. Y en el desierto Jesús nos demostró y nos hizo ver que esta era obra de Satanás y no de nosotros. Y es que Satanás tentó a Jesús en el desierto en tres áreas lo hizo, La primera, Satanás tentó su providencia. Repite conmigo, su providencia. Y es que en el versículo 3 de Mateo 4 comienza diciendo lo siguiente: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando leo este versículo me doy cuenta de que Satanás tentó la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Providencia es todo lo que Él nos da. Es lo que recibimos de parte de Dios, como trabajo, como dinero, como alimento, como el amor fraternal y familiar.
todo lo que tenemos es parte de la providencia de Dios, es lo que el Señor provee hacia nosotros. Y como Satanás estuvo tentando su providencia, yo sentía algo fuerte en mi espíritu cuando leí esta historia, este momento de la Biblia. Que lo mismo que hizo Satanás es casi lo mismo que muchos como creyentes hacemos cuando no vemos que Él provee. Muchos tentamos a Jesús cuando vemos que Él no está proveyendo. Muchos tentamos a Dios cuando vemos que no alcanza el dinero, que de repente no tenemos recursos, que de repente no tenemos trabajo. Tentamos a Dios cuando no vemos su providencia. Y sabes una cosa, es que tentamos a Dios por lo que no nos da. Y vemos en Juan 6:26 que Jesús tuvo una respuesta ante la tentación o el enfoque equivocado de muchos que aparentemente decían creer en Él, pero realmente creían en lo que Él podía dar. En Juan 6:26 dice, les digo la verdad, Jesús dijo a esas personas, ustedes quieren estar conmigo por lo que les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y Jesús está diciéndole a ellos, ustedes me siguen por mi providencia, pero no están siguiéndome por quién soy. Y lo primero que tienes que saber cuando estés en tiempos de crisis y estés a punto de tentar la providencia de Dios en esa área de su identidad, tentar su providencia, solamente recuerda, tú no sigues a Jesús por lo que Él te da o por lo que Él ya te dio o en gratitud por lo que Él ya te dio. Tú sigues a Jesús por quien es Él. Tú sigues amando a Jesús y tu vida está puesta en sus manos por lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Es más, Él no te debe nada a ti. Él no te debe absolutamente nada a ti. Tú le debes tu vida porque Él entregó la suya para salvarte. Él no se negó en la cruz para que tú puedas encontrar esperanza en un mundo que la necesitaba, pues tú la hallaste por obra de la gracia de Jesús. La gracia de Dios, perdón. Y este es un punto bastante importante porque comenzamos a tentar su providencia cuando no vemos que Él provee y decimos, no creo en ti. O sea, dudamos, nos quejamos y encima lo desafiamos porque no vemos su providencia. Y Satanás tentó la misma providencia y Jesús le respondió recordándole que no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí que me están escuchando? El segundo punto es que Satanás tentó su poder. Y en el versículo 5 de Mateo 4 dice, el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué representa ese versículo? Pues Satanás estuvo tentando el poder de Dios. Es más, Jesús podía lograr cosas como la que Él le pedía. Claro que sí. Jesús era Dios hecho hombre. Jesús podía hacer muchas cosas, pero le dijo, un momentito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y yo quiero decirte, porque muchos tentamos su poder, la pregunta es, ¿cómo tentamos su poder? Cuando de repente nos quejamos, dudamos o de repente lo desafiamos al ver lo que Él no está haciendo, de repente al no sentirnos a gusto con cómo aparentemente Él está obrando. A veces pasamos desiertos, pasamos crisis y queremos ver la respuesta de Dios, queremos ver que Dios nos bendiga y al no hacerlo decimos, ¿sabes qué? Tu poder no es suficiente, ¿sabes qué? Tu obra no es suficiente, voy a buscar, es otro poder que pueda ayudarme mejor. Y muchos creyentes, aunque usted no lo crea, perdóname si lo voy por este lado, pero siento que el Espíritu Santo me dirige por este lado. Muchos van detrás de falsas doctrinas por esto mismo. Porque en tiempos de crisis encontraron esperanza falsa en creencias fuera de la palabra o en creencias basadas en la manipulación de la palabra. Muchos creyentes fueron detrás de evangelios como de la prosperidad porque tentaron el poder de Dios, porque dijeron Cristo no es suficiente, porque no llena mi expectativa y tientan el poder de Dios al no estar conforme o no tener
paz en lo que Dios hace. Y es que, mis amados, el fundamento principal del poder de Dios se basa en que Él sabe cuándo, cómo, cuánto y dónde dar o hacer. Él lo sabe. Y muchas veces nos quejamos porque de repente este año estuvimos diciéndole: Señor, yo estoy buscando de que tú me des el trabajo y no recibiste el trabajo que querías. De repente no tuviste el mejor trabajo, pero no te diste cuenta que quizás en ese proceso el Señor usó toda clase de instrumentos para que no te falte alimento, para que tus cuentas principales sean pagadas. O sea, Él fue quien te mantuvo de forma sobrenatural. Estás viendo el poder de Dios en tus expectativas, pero no te das cuenta que el poder de Dios también actúa a veces no en base a lo que queremos, sino en base a lo que Él cree que necesitamos y lo que Él en su proceso, a su forma, nos quiere enseñar y dar. Y es que muchos a veces queremos recibir la torta completa, pero a veces Dios nos da los insumos poco a poco para poder hacer la torta en el tiempo. Y es algo que lo disfrutaremos más, es algo que lo podremos armar y lo conoceremos más a Él, porque Él fue quien nos dirigió para hacer la torta. Me estoy alejando con esta metáfora, pero espero que la entiendas junto conmigo. Quizás estuviste esperando de que Dios te libre de la depresión, te saque de la ansiedad y pedías que Dios sea tu sanador, pero al no ver que Dios sanaba o te sanaba de la depresión, de la sanidad, quizás pusiste en tela de juicio su poder, lo desafiaste, dudaste de Él, o quizás, en pocas palabras, te quejaste de Él y no te diste cuenta que de repente en ese proceso de depresión, de ansiedad que viviste, el Señor te permitió conocer o te rodeó de gente que estuvo a tu lado y que se mostró como instrumentos de Él para ayudarte a sanar esas áreas que son instrumentos obviamente de Dios. Y es que muchas veces estamos buscando el poder de Dios con lo que queremos ver, mas no con lo que queremos que Él nos muestre o lo que Él quiera o crea conveniente que tenemos tener o ver. Amada iglesia, tentamos su poder. Por ejemplo, en Mateo 27:42 la Biblia dice lo siguiente: salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el Rey de Israel, no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. En este momento Jesús estuvo en la cruz y fue tentado por estos soldados romanos que comenzaron a decirle: si realmente eres el Hijo de Dios, pues bájate de esa cruz y creeremos en ti. La pregunta es: ¿Jesús podía hacerlo? Claro que sí, Jesús podía hacerlo. Ángeles pudieron venir en esa intervención para callarle la boca a esos bocones que hablaban en contra de Jesús. Pero lo estaban tentando y Dios no se mueve cuando el hombre lo tienta. Nunca Dios se va a mover cuando el hombre lo tienda. Si has querido ver que Dios se mueve en tu desierto, cuando te quejabas, cuando de repente lo enfrentaste, lo desafiaste o cuando dudaste de Él, pues tengo una mala noticia y buena después. Dios no se mueve por la tentación de su pueblo. Es más, el tentar a Dios siempre trajo consecuencias. Por eso es importante que escuches este mensaje junto conmigo. Y el otro punto, el tercer y último punto, es que Satanás tentó la autoridad de Jesús. O sea, ¿quién es Él? Mateo 4, versículo 8-10 dice lo siguiente: luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la Escritura dice: adora al Señor y sírvele únicamente a Él. Mis amados, Satanás tentó su autoridad y uno se pregunta: ¿cómo uno tienta la autoridad de Dios en tiempos difíciles? ¿Cómo tentamos autoridad? ¿Sabes cómo? Lo tentamos cuando lo desplazamos del lugar donde debe estar. Muchos creyentes pusieron a Dios en un lugar de honor en su vida cuando las cosas van bien. Pero cuando vienen tiempos de desierto, tiempos difíciles, automáticamente lo quitamos del lugar de autoridad principal de nuestra vida y nuestra familia.
Y ponemos de repente los afanes, ponemos de repente el trabajo excesivo, ponemos inclusive las distracciones sociales. Hay mucha gente que en esta cuarentena puso o quitó la autoridad de Dios de su vida. Dejó de congregar, dejó de ver lo que Dios podía hacer en la iglesia o online. Y comenzó a distraerse poniendo autoridades sobre sí que no eran la de Dios. Y eso, aunque usted no lo crea, también es tentar su autoridad. Y es que como Satanás en el desierto tentó su providencia, tentó su poder, intentó su autoridad, es exactamente esas tres áreas que hoy la iglesia muchas veces, valga la redundancia, es tentada a tentar a Dios en esas tres áreas. Muchos cuando estamos en el desierto lo hacemos. Y es que Satanás es tan astuto que usa lo mismo que usó con Jesús. Quiere usarlo con la iglesia cuando pasamos tiempos difíciles. Quiere llevarnos a alejarnos de Dios. Quiere quitarnos del lugar donde debemos estar. Llevándonos a quejarnos. Llevándonos de repente a dudar de Él. Llevándonos muchas veces a desafiarlo. Tentando así su providencia. Tentando su autoridad. Y tentando su poder. Y me encanta porque en Mateo 16:1 la Biblia dice que cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Y cuando yo leo este versículo, solamente puedo decirte, los mismos hombres que le exigieron que Dios muestre su autoridad, se dieron cuenta que la autoridad de Dios no se guía por lo que ellos creen que debería ser, sino por quien es. Y yo quiero decirte, la autoridad de Dios en tu vida no se guía por lo que tú quieres ver que Dios sea o que Dios haga. Muchos queremos que Dios sea el bonachón que nos dé a mucha bendición en tiempos difíciles. Muchos queremos que Dios se muestre ahí mismo cuando pasemos tiempos de desierto. Muchos queremos que Dios haga una excepción con nosotros. Pero lamentablemente, digo lamentable, estamos cayendo en un error común. Queremos hacer a Dios o poner su autoridad en un cambio a lo que nosotros queremos creer que Él es. Y no nos damos cuenta que en tiempos de crisis a veces decimos: Dios, ¿por qué no obraste? Dios, ¿por qué no respondiste? Dios, ¿por qué no hiciste algo? Pues en su autoridad Dios no hizo lo que tú querías que Él haga, pero Dios hizo lo que tenía que hacer. Y muchas veces el silencio viene de Dios. Muchas veces la calma en tu vida es parte de lo que te toca hacer. Y quiero decirte esto porque la gran pregunta es: ¿por qué no debemos tentar a Dios? Y yo te lo responderé según todo lo que te he hablado. Porque refleja el carácter de Satanás y también refleja que aún tenemos esa influencia en nosotros. Y el día de hoy quiero invitarte a una oración central para cerrar esta enseñanza, porque quizás me estás escuchando y dices: pastor, yo durante este tiempo 2020, tú no sabes lo que he experimentado, lo que he sufrido. Digo, muchas veces le reclamé a Dios, muchas veces lo desafié, muchas veces me quejé, muchas veces dudé de que Él podía escucharme y obrar. Pastor, cuando vi que su providencia no era suficiente, no venía a mi vida, cuando de repente vi que que su autoridad era firme en mi casa, cuando de repente comencé a darme cuenta de que Dios no obraba con su poder, comencé a tentarlo. Y quizás el día de hoy este sea algo que está en tu corazón y que al escuchar este mensaje dices: yo tenté a Dios. No voy a invitarte a que hagas una oración de prometer que no lo vas a hacer. Quiero invitarte a que lo pongas delante del Señor, y el día de hoy quiero invitarte a que le pidas perdón y te arrepientas. Quiero invitarte a que junto conmigo hagamos esta oración. Ahí donde tú estás, si este mensaje fue para ti, ora conmigo y di lo siguiente: Señor Jesús, perdóname por haber tentado. Señor, perdóname por haberte tentado, haber dudado de ti, por haberme quejado de ti y por haberte desafiado. Perdóname. Tú sabes y conoces a lo que me enfrenté. Tú sabes y conoces lo que sentí, lo que experimenté. No hay nadie más claro o veraz en el mundo que tú para saber lo que yo he sufrido. Señor, solamente tú lo sabes.
Y en este momento, delante de tu presencia, vengo a entregar este sentimiento y a pedirte perdón por haber dudado de ti, por haberme quejado, por haberte desafiado. Señor, perdóname. Y en este momento quiero decirte, creo completamente en tu autoridad. Vamos, repite conmigo. Señor, yo creo en tu poder. Señor, yo creo en tu providencia. Creo en quien tú eres. Tú eres mi Dios. Tú eres quien hace la obra en mi vida. Tú eres más que suficiente, Señor. Hoy día yo sé que me has perdonado, y sabiendo eso, te digo que creo en ti. Como bien dice tu palabra, creo en ti, porque creo en ti y creo fervientemente en ti. Sé que veré la gloria de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda la iglesia, todos los hermanos dicen amén y amén. Amados, que el Señor me los bendiga. Ten cuidado de tentar a Dios. Seguimos con la siguiente parte. ¿Sabías que tu Hijo Jesús caminaría entre las aguas? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús salvaría a los perdidos? ¿Sabías que tu Hijo Jesús a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús daría vista al ciego? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmaría las tormentas? ¿Sabías que tu Hijo Jesús del cielo descendió? Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. El ciego verá y el sordo oirá, vida nueva Él dará. La muerte Él podrá vencer, Él resucitará. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es nuestro Creador? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es nuestro Salvador? ¿Sabías que tu Hijo Jesús del cielo descendió? El bebé que está en tus brazos es el gran yo soy. Iglesia de la Ciudad, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Ahora es tiempo de dar. Basados en lo que la palabra del Señor enseña en 2 de Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Les agradecemos muchísimo
porque con esa misma alegría hemos estado recibiendo sus aportes. Todo eso es usado para la gloria de Dios, para apoyar a aquellas familias que están pasando dificultades y también para bendecir a otras personas en otras naciones. Quiero agradecerles en el nombre de Jesús por su fidelidad y quiero seguir animándoles a seguir en ello. Así que vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por su fidelidad. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, porque tú siempre estás proveyendo para todas nuestras necesidades. Te rogamos por aquellas familias que no tienen en este momento el apoyo suficiente para cubrir sus necesidades. Te rogamos que nos uses para llegar a ellos y para bendecirles también. También, Señor, te rogamos por toda nuestra nación. Bendice a nuestras familias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda que aquí abajo aparecen los números de las cuentas a las cuales puedes hacer tu aporte. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Iglesia de la Ciudad, tenemos una muy buena noticia para todos. El día 24 de diciembre, jueves 24 de diciembre, vamos a tener una reunión especial, solo media hora, para todos reunirnos, para orar juntos por este tiempo que vamos a tener de Navidad. Así es que no te olvides, este jueves 24 de diciembre a las 6 de la tarde, solo media hora, contamos contigo para que todos juntos podamos orar y también bendecirnos mutuamente. Iglesia, nuestro deseo para esta temporada es que podamos seguir conociendo a Cristo, a nuestro Salvador, al Hijo de Dios como admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. Definitivamente este ha sido un año de bastantes retos, pero en todo momento hemos visto la mano de Dios con nosotros, guardándonos, cuidándonos, bendiciéndonos en todo momento. Iglesia, estoy convencido de que el próximo año vamos a seguir viendo la mano de Dios mucho más poderoso. Así que, Iglesia, nosotros aquí en casa les deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Bendiciones!